Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. A continuación se presentará la solución a algunos ejercicios del capítulo 7 y 8 de la materia de análisis de circuitos. Los autores de este proyecto son Gerson Champa, Yardel Macas y Edwin Montenegro. Como resumen del capítulo 7 y 8 tenemos algunos de los circuitos más representativos de los temas tratados en este capítulo. En el capítulo 7 se trató de redes en serie y paralelo, sus aplicaciones, y también se habla un poco de los ya mencionados en el anterior capítulo, potenciadores. En el capítulo 8 tenemos conversión de fuentes, tenemos los diferentes teoremas de solución de circuitos o análisis de circuitos, que son el método de mallas, el método de nodos y el método de ramas. Y también un tema representativo tanto del capítulo 7 y el capítulo 8 sería el teorema de conversión delta Y o estrella triángulo. Bien, eso como un resumen. Ahora vamos a proceder a resolver ejercicios representativos del capítulo 7. El ejercicio 13. Ve el circuito de la figura 756, que es el puesto más abajo. Encuentre las corrientes I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Literal B, encuentre los voltajes VA y BCD. Significa los voltajes de nodos. Como podemos ver en la figura, hay un nodo A y un nodo B, queremos el voltaje entre ellos, y un nodo C y un nodo D, queremos el voltaje entre ellos. Verifique que la potencia suministrada al circuito es igual a la suma de las potencias disipadas de los resistores. Bueno, esto es algo casi inmediato una vez que tenemos tanto los voltajes como las intensidades de cada elemento del circuito. Bien, la resolución. Para la resolución vamos primero a fijarnos bien cómo está estructurado este circuito, en dónde están ubicadas las resistencias, y a continuación vamos a tener una simplificación de este circuito aplicando resistencias en serie y paralelo, que era el objetivo de este tipo de ejercicios. Entonces, como podemos ver, iniciamos con menos resistencias de las que tenía el circuito originalmente. Es porque utilizamos una resistencia equivalente RT, la cual sumó las resistencias en serie R6 y R3, lo cual nos dio una resistencia total equivalente de 9 kΩ. Similar a este proceso, pues seguimos haciendo el mismo paso en los otros circuitos, obteniendo RT2 y RT3. En RT2, en cambio, se sumó las resistencias en paralelo R5 y RT mediante la fórmula que se puede ver en pantalla, lo cual nos da 3,6 kΩ. Y en el otro, en RT3, es la suma de las resistencias en serie RT2 y R2, lo cual me dio 1 más 3,6, 4,6 kΩ. Similar a esto, seguimos reduciendo el circuito hasta su forma más sencilla, con RT4 y RT5, logrando así el circuito más simple posible del sistema, el cual es 5,39 kΩ. A partir de aquí nosotros podemos hacer nuestros cálculos y determinar la corriente total del circuito. Luego, yendo en reversa, podemos ir determinando las corrientes particulares de cada resistencia. ¿Sí? Como pueden ver, IDT es el voltaje total entre la resistencia total. ¿Cuál de todas las resistencias totales equivalentes? La última, la RT5, que era 5,39 kΩ, lo cual nos da 5,19 mA. Ahora, como podemos ver de acá, en ese RDT5 nosotros teníamos que RDT5 no era más que la suma de R1 y RDT4. Eso significaba que, y R7. Eso significaba que las tres resistencias estaban en serie. Por lo tanto, cuando varias resistencias están en serie, la corriente sobre el circuito es la misma. Entonces, RDT4 es igual a ID1 y es igual a ID7, que es 5,19 mA. Ahora, no pasa lo mismo cuando las resistencias equivalentes vienen de sumas de resistencias en paralelo. En este caso, la corriente no es igual, la corriente se divide. Sin embargo, el voltaje es igual. Por lo tanto, se intenta manejar el voltaje en esa resistencia equivalente para poder obtener los voltajes en las otras resistencias que están dentro de la resistencia equivalente. Bien, de esa manera obtenemos
el voltaje de RT4, que es 12,41 voltios, utilizando el proceso que se ve en pantalla. Luego, como ya les dije, el voltaje en esa resistencia equivalente es la misma que los voltajes en las resistencias en paralelo que proceden de la resistencia equivalente, que son 12,41. Luego, asimismo, vamos alternando entre voltaje y corriente. Encontramos I4 con 2,48 mA, a I2 con 2,69 mA, a voltaje de la resistencia T2, de la resistencia equivalente RDT2, con 9,68 mA, al voltaje de R5, que es el mismo que el voltaje de RDT2, a la corriente 5, a corriente total. Bien. Finalmente, lo que podemos ver en el literal A se presentan las 6 corrientes en base a todos estos cálculos que hemos hecho. I1 vale 5,19, I2 2,69, I3 1,07, I4 2,48, I5 1,61 e I6 1,07. En cambio, en el literal B, nosotros tenemos que encontrar el voltaje entre los nodos. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la corriente y la resistencia que pasan por ese nodo. Si se dan cuenta, regresando acá, entre A y B está el R4 con su respectiva corriente I4. Por lo tanto, si multiplicamos I4 por R4, si dividimos B4 sobre R4, tendríamos, si multiplicamos I4 por R4, tendríamos el voltaje que buscamos, que es 12,4. De manera similar con C y D, en cambio aquí está la resistencia 5 y la corriente 5, y ya tenemos 9,66 voltios. Para la potencia únicamente tenemos que usar los datos ya calculados anteriormente. Voltaje total del circuito ya reducido, que era 28 voltios, que es el voltaje de la fuente, por la resistencia total, que era 5,19, me sale 145 miliwatts. Esta potencia total tiene que ser igual a la suma de las otras potencias disipadas, que es PDR1, PDR2, PDR3, PDR4, las cuales están detalladas aquí. Si sumamos 26,93 más 7,23 más 3,43 más 30,78, obtenemos 145,32. Bien, por otra parte, el ejercicio 31, tenemos una figura que tal vez no es un circuito que nosotros podemos ver de manera sencilla. Sin embargo, nosotros siempre podemos rediseñar el circuito para poder manejarlo como estamos acostumbrados a hacerlo. Tengo que encontrar las corrientes indicadas, I1, I2 e I3, encontrar el voltaje entre A y B, por los cuales solamente hay un resistor, que es el de 3 kΩ, y el de 2 kΩ y el de 4 kΩ. Verifique que la potencia suministrada al circuito es igual a la suma de las potencias disipadas por los resistores. Bien, lo primero que acá vamos a hacer es, como ya dije, rediseñar nuestro circuito. Este mismo circuito puede ser rediseñado como se ve en pantalla en la parte de la izquierda. ¿Sí? Es exactamente el mismo circuito, pero este es más conocido por nosotros. Lo primero que vamos a hacer aquí es usar una resistencia equivalente entre la resistencia de 3 kΩ y la resistencia de 6 kΩ, obteniendo una resistencia total de 2 kΩ, porque los dos están en paralelo. Sí, y ahí está la fórmula, como se obtuvo los 2 kΩ. Luego, la RDT2 va a ser la suma en serie, como podemos ver, de RDT y de 2 kΩ, que es el que está justo arriba. Y me queda 4 kΩ de RDT2. Por último, entre RDT2 y 4 kΩ, ahí están en paralelo, pues se suman en paralelo para obtener la resistencia equivalente RDT3, que sería 2 kΩ. Finalmente, con eso realizado, pues podemos calcular la corriente total, que sería el voltaje de la fuente sobre el RT3, que era la resistencia más general de todo el circuito, y nos quedó 9.000 amperes. Asimismo, el voltaje de la fuente, como podemos ver en la figura, el voltaje de la fuente es la misma para el voltaje entre RT2 y el voltaje de 4, y también es la misma acá, es la misma casi en todo el circuito. Entonces, por eso B de la fuente es igual a B de RT3, B de RT2 y B de 4 kΩ. Por si no lo creen, aquí está. 4 kΩ y RT2 están en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Y es 18 voltios. La corriente 2, en cambio, es la corriente 4, la cual es el voltaje en la resistencia de 4 kΩ, que es 18 voltios, dividido para la resistencia de 4 kΩ. Nos sale 4,5 miliamperios. Similarmente, como la resistencia RDT2 combina tanto RDT2 combina tanto a RD3 y a RD6, pues podemos sacar también la otra corriente deduciendo de acá. Sería 4,5 miliamperios igual. También podríamos hacerlo por ley de Kirchhoff. Como pueden ver,
I2 está entrando, e I1 está entrando, e I2 está entrando. Solo que van en signos contrarios, ¿sí? En tal caso sería la segunda negativa. BDRDT. Tendríamos la RDT, recuerden que era la primera resistencia equivalente que sacamos. Y esa simplemente es la corriente que pasa por RDT, que curiosamente es la misma que pasa por I2. Y por la resistencia total de 2 kilo ohms, lo cual nos sale 9 voltios. Luego BDR3 la misma que B de 6 kilo ohms porque tal vez estén en paralelo. Y luego así es igual a 9 voltios. Y 3 en cambio es igual a la corriente que pasa por la resistencia de 6 kilo ohms, la cual es voltaje sobre resistencia. Y nos queda 9 sobre 6 kilo ohms, lo cual es 1,5 mA. Y si se dan cuenta ya tuvimos I1, I2 e I3. En el literal B me piden el voltaje que pasa por la resistencia de 3 kilo ohms, o sea me piden esta, ¿sí? Lo que necesito es la corriente que pasa por 3 y la resistencia de 3. Y exactamente eso, pero no fue necesario porque nosotros, como podemos ver, esta de 3 está en paralelo con la de 6 y la de 6 yo sí tenía el voltaje, ¿sí? Y era 9 voltios. El voltaje entre AB de manera similar es con la de 3, pero como 6 y 3 están en paralelo, pues también es 9 voltios. La potencia total disipada, pues como ya hemos visto antes, si tenemos los voltajes y tenemos las corrientes, V por I, sacamos la potencia total del sistema. En este caso, en la corriente total del circuito era 9 mA y el voltaje de la fuente, la principal, era de 18 voltios y tenemos 162 miliwatts. Luego, por cada resistencia particular, tenemos un poco de watts, y si sumamos 13.3 más 27 más 40.5 más 81 más solo esas resistencias, esas potencias, tendríamos como resultado 162 miliwatts, comprobando así que la potencia disipada es igual, la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia disipada por los resistores. Con eso finalizaríamos el capítulo 7 y ahora iríamos a analizar algunos ejercicios representativos del capítulo 8. El ejercicio 19. Escriba las ecuaciones de corriente de rama para que el circuito de la figura 879 y encuentre las corrientes de rama mediante determinantes. Bien, aquí está el circuito. Aparentemente no nos dan ninguna información y tenemos que analizarlo, ojo, por ramas, no por mallas ni por nodos. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos métodos? Es que ramas utiliza más corrientes. Una corriente por cada rama que encuentre en el circuito. Y también los lazos que ella ocupa, ella también usa la ley de voltaje de Kirchhoff, pero no en mallas, sino en lazos cerrados, o sea, puedo coger cualquier camino que yo quiera. El método de ramas es un poco más, da un poco más de libertad, pero siempre termina siendo un poco más complicado por la misma razón. Y bien, aquí hemos establecido nuestras corrientes de rama, eso también es arbitrario, pero yo he seguido el sentido de las fuentes, aunque algunas corrientes sí están siguiendo su propio sentido, ¿no? Tal vez por el ejercicio, o tal vez porque yo lo he determinado de esa manera, pero aquí están como irían las corrientes. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos los lazos primero en la una, que es esta de acá, y luego en la otra, que los lazos también podemos usar los de las mallas, ¿no? Pero podemos usar cualquier lazo, no es necesario que usemos el de las mallas. Pero yo he usado ese porque aquí no dan de otra opción. Entonces nos queda los 15 voltios menos los 30. Aquí siempre los voltajes, recuerden que el voltaje es igual a I por R. Entonces, si es que el voltaje ya está expresado, por ejemplo en la fuente de voltaje, se lo deja así. Y si es que no, tenemos que representar la corriente por la resistencia. Y aquí lo desconocido son las corrientes. Entonces nos queda para la primera ecuación, siguiendo desde el punto de acá abajo, de la fuente de 15 voltios hacia arriba, nos queda 15 voltios menos 30 por I1. Luego menos 6 por I1 menos I2, ¿sí? Y eso nos queda de esta manera. Bueno, perdón, solo 6 menos I2. Esa es otra diferencia entre las ramas con el método de mallas, que aquí no se considera el choque de corrientes, ¿sí? En el otro trayectoria cerrada, en el otro lazo, nos quedaría 5 voltios menos 23 más 6 y 2, siguiendo la trayectoria que estamos aquí trazando, ¿no? Eso es igual a 0.
Luego también nos podemos ayudar de la ley de corrientes de Kirchhoff, de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? La ley de nodos. Con un solo nodo podemos, en este nodo tenemos que considerar justamente si es que hay alguna fuente de corriente, se considera en este paso, pero en este caso no hay. Entonces podemos coger cualquiera de los dos nodos y nos queda, por ejemplo, I1 menos I2 menos I3, corriente que entra I1, corriente que sale I2 e I3. Entonces sí está bien. Luego que tenemos el sistema, pues podemos resolverlo como nosotros mejor nos parezca. Aquí ya lo tengo organizado. Yo lo he hecho por la regla de Cramer, que es la que utiliza el libro. Y tenemos que I1 es 0,47, I2 es 0,167 e I3 es 0,3 amperios. Aquí están los procesos y los detalles, ¿no? El determinante de la matriz original va siempre debajo. Y acá arriba va el determinante de la matriz reemplazado una fila. La fila de la cual se desea saber la corriente, en este caso la primera columna es I1, la segunda columna es I2 y la tercera columna es I3. Entonces, como aquí quiero determinar I1, reemplacé los valores menos 15, 5 y 0 en la columna 1, que es de I1. Luego, de manera similar en I2 y de manera similar en I3. Vamos con el ejercicio 39. Convierta cada una de las redes triángulo de la figura en su configuración estrella equivalente. Sí, estrella puede ser. O Y equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Puede que la figura B no sea literalmente un triángulo, pero se lo puede armar de la manera. Solamente que está expresado de otra forma. Recordemos que para esto hay unas fórmulas que están deducidas, están demostradas dentro del libro. Nosotros solo vamos a usar los resultados, porque es lo único que necesitamos para poder resolver un circuito en estrella. Entonces, la fórmula para pasar de tener una estrella, un triángulo o un delta a una estrella o Y sería multiplicar siempre el lado que se quiere, el lado de la resistencia que se quiere por el lado opuesto y dividir por la resistencia equivalente. ¿Sí? En este caso se consideran que las tres están en serie, se suman directamente. Nos sale para la resistencia 1 6.92, para la resistencia 2 20.77 y para la resistencia 3 62.31. Es que literal, pero fíjense bien, lo que yo les dije. Si yo quiero saber, por ejemplo, R2, que es justamente esta parte de aquí que está entre A y C, los 90 ohmios. Fíjese que en la estrella está justamente en esa posición, entre el punto y el otro extremo. Este de acá, el 2077, está justamente en la misma inclinación de acá. Se dan cuenta que para calcularlo tuve que multiplicar este por supuesto, 90 por... bueno, en este caso fue... Para R2 fue... No está R2. R2 está acá abajo, perdón. Para multiplicarlo fue 270 por el opuesto que es 30. ¿Sí ven? Yo obtuve este. Y para obtener el de acá fue este 90 por el que está opuesto a este, que es este de acá abajo, 270. Siempre es con el opuesto. Dividido para 390. Nos queda 62,31. De manera similar, repitiendo exactamente los mismos pasos, pero con otros datos, hacemos en el literal B y obtenemos el equivalente. Sí, eso es todo. Porque lo único que queremos hacer es determinar las resistencias de su manera opuesta, ¿no? En vez de triángulo en estrella o Y, pero el mismo circuito con otras resistencias. Entonces eso es en sí todo lo que tenemos que hacer en la conversión. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.